Don Alejandro estaba sentado en su sillón de cuero, observando el jardín de la mansión con una mirada distante pero atenta. El sol de la mañana se filtraba suavemente entre las hojas de los árboles, iluminando las flores que Isabela tanto amaba. Entre las rosales y las bugambilias, su mirada se fijó en Carlos, el jardinero, quien trabajaba con dedicación. El joven, con las manos sucias de tierra y una expresión de concentración, cuidaba las plantas como si fueran tesoros. Don Alejandro no pudo evitar admirar la ética de trabajo del chico, pero en su corazón había un plan que se iba formando lentamente. Quizás este joven humilde pueda enseñarle a Isabela lo que nunca aprendió con el lujo, pensó don Alejandro, mientras una sutil sonrisa se dibujaba en sus labios. Sabía que Isabela, criada entre riquezas y extravagancias, estaba perdiendo la conexión con lo que realmente importa en la vida. La idea de unir los destinos de Isabela y Carlos comenzó a tomar forma en su mente, como las flores que una vez plantó con tanto cuidado. Mientras tanto, en el jardín, Isabela se acercó a Carlos, sintiendo la brisa fresca y el perfume de las flores a su alrededor. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y rebeldía. Si mi papá supiera que estoy aquí, se volvería loco. Pero, ¿sabes? Creo que está más preocupado por las flores que por mí, dijo, riendo levemente, pero con un toque de desánimo en su voz. Carlos la miró, sorprendido por la sinceridad. Tal vez él sepa que las flores no pueden escapar, respondió, soltando una suave risa que resonó entre las hojas. ¿Y tú? ¿Crees que puedes escapar de lo que él ha planeado para ti? La pregunta quedó en el aire, y Isabela dudó por un instante. A veces, solo quiero ser yo misma, lejos de todas las expectativas, confesó, mirando al cielo como si buscara una respuesta en las nubes. Carlos la observaba, admirando la vulnerabilidad que ella mostraba. Siempre había notado la presión que Isabela enfrentaba, pero nunca había imaginado que se sintiera tan atrapada. Mientras su conversación fluía, Sofía, la hermosa y astuta rival de Isabela, observaba todo desde la distancia. Su corazón estaba lleno de una mezcla de celos y determinación. Si Isabela cree que puede tenerlo todo, está muy equivocada, pensó Sofía, lanzando una mirada fulminante en dirección a la pareja. No podía permitir que Isabela se acercara a Carlos, no cuando su padre comenzaba a considerar un futuro donde la riqueza de la familia Morales podría verse amenazada. Sofía recordó todas las veces que había visto a Isabela presumir de su vida perfecta, de la que ella se sentía excluida. Ese jardinero, murmuró para sí misma, no tiene idea de lo que está a punto de enfrentar. Con el corazón acelerado, Sofía decidió que necesitaba actuar. Mientras tanto, Carlos e Isabela continuaban conversando, sin darse cuenta de la sombra que se acercaba. ¿Realmente crees que tu padre puede cambiar, Carlos?, preguntó Isabela, su voz teñida de esperanza y escepticismo. Carlos dudó, pensando en las palabras de don Alejandro que resonaban en su mente. Creo que todos tienen la capacidad de cambiar, pero no siempre quieren. A veces el cambio viene del amor, y no de la obligación. Isabela sintió un frío en el estómago al escuchar eso. ¿Y si el amor no es suficiente? Carlos la miró a los ojos. La intensidad de su mirada la sorprendía. Entonces, tal vez tengamos que luchar por él. Y quién sabe, si tenemos el valor, podríamos encontrar una forma de transformar nuestros destinos. El diálogo entre ellos, cargado de emoción y anhelos, comenzó a tejer una conexión que desafiaba las normas de la sociedad y los planes de don Alejandro. El sol seguía brillando, iluminando el jardín y los corazones de los jóvenes, pero una tormenta de secretos y tensiones estaba a punto de desatarse sobre la mansión. Don Alejandro estaba sentado en su majestuosa sala de estar, la luz del sol filtrándose por las grandes ventanas, iluminando el ambiente con un brillo dorado. Contemplaba el futuro, sus ojos fijos en un punto distante, mientras pensaba en cómo podría moldear el destino de su hija. Isabela, con una sonrisa enigmática en los labios, decidió que era hora de actuar. Sabía que Carlos, el joven jardinero, representaba algo más que un simple empleado. Era la clave para abrir los ojos de Isabela a un mundo más allá del lujo y las frivolidades que rodeaban su vida. Mientras tanto, en el jardín de la mansión, Isabela estaba ocupada admirando las flores que florecían a su alrededor. El dulce aroma de las rosas y el canto de los pájaros hacían de ese espacio un refugio para ella.
lejos de las presiones y expectativas que su padre imponía. Fue en ese escenario idílico que Carlos se acercó, su mirada sincera y gentil atrayendo la atención de Isabela. Si mi papá supiera que estoy aquí se volvería loco, pero, ¿sabes? Creo que está más preocupado por las flores que por mí, dijo Isabela, soltando una risa suave que resonó entre los pétalos vibrantes. Carlos, siempre con un tono ligero y divertido, respondió, tal vez él sepa que las flores no pueden escapar, están aquí para quedarse, al igual que tú siempre has estado, incluso si no quieres admitirlo. Isabela sonrió, apreciando cómo Carlos siempre lograba hacerla sentir a gusto. Sin embargo, mientras intercambiaban palabras amables, Sofía, la mejor amiga de Isabela, observaba desde lejos, su expresión marcada por una mezcla de celos y determinación. Los celos la consumían, mientras pensaba, si Isabela cree que puede tenerlo todo, está muy equivocada. Sofía no podía permitir que esa conexión, que la incomodaba profundamente, se volviera más fuerte. Al día siguiente, don Alejandro decidió que era hora de revelar su plan. Convocó a Isabela para una conversación en el comedor, donde la opulencia del ambiente contrastaba con la gravedad de lo que estaba a punto de ser dicho. Basta de frivolidades, Isabela. Es hora de aprender el valor de la simplicidad, declaró don Alejandro, con un tono firme y autoritario. Isabela frunció el ceño, confusa. Me estás usando como un peón, papá. ¿Y Carlos? ¿Él sabe de esto? Su voz temblaba de indignación, y la frustración comenzaba a asomarse. Don Alejandro cruzó los brazos, con una expresión inalterable. Con todo respeto, hija mía, esto no se trata de ti o de Carlos. Se trata del futuro de nuestra familia. La justicia es relativa, mi joven. Tienes algo que nadie más tiene, la oportunidad de cambiarlo todo. Aquellas palabras resonaron en la mente de Isabela, mientras se preguntaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar su padre para garantizar su visión del futuro. Carlos, al enterarse del plan a través de un amigo en común, sintió que necesitaba confrontar a don Alejandro. No estaba dispuesto a convertirse en una pieza en un juego que no eligió jugar. Con determinación, Carlos se presentó en la sala de estar, donde don Alejandro lo esperaba. Con todo respeto, señor, esto no es justo para nadie. Isabela no es un premio que se pueda intercambiar como si fuera una propiedad. Don Alejandro miró a Carlos con una mezcla de desprecio e interés. ¿No entiendes que lo que estoy haciendo es por un bien mayor? Isabela necesita aprender a valorar lo que realmente importa en la vida. La tensión era palpable en el aire, y Carlos sintió que, a pesar de su franqueza, estaba luchando contra un gigante, pero la determinación en sus ojos no pasó desapercibida. Don Alejandro sabía que había algo especial en ese joven, algo que podría desestabilizar todo su plan. Mientras tanto, Sofía tenía otros planes. Siempre astuta y manipuladora, decidió investigar el pasado de Carlos. Con su ardiente deseo de exponer cualquier debilidad que pudiera tener, comenzó a reunir información, decidida a descubrir secretos que pudiera usar en su contra. La idea de que Carlos pudiera ser una amenaza para la posición de Isabela la dejaba inquieta. Si había algo que pudiera usar para desacreditarlo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Después de todo, en el juego del amor y del poder, solo había espacio para una ganadora. Isabela y Carlos estaban sentados en un banco de madera en el jardín de la mansión, rodeados de flores coloridas que parecían bailar al ritmo de la suave brisa. El sol se estaba poniendo, y la luz dorada llenaba el espacio, creando un ambiente mágico. Isabela miraba los canteros, pero su mente estaba lejos, perdida en pensamientos sobre su futuro. Carlos, a su lado, sintió la tensión en el aire y decidió romper el silencio. «¿Estás pensativa, Isabela? ¿Qué te preocupa?», preguntó con una sonrisa gentil. Ella se volvió hacia él, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y desesperación. «¿Qué crees que realmente quiere mi padre para mí?», indagó, la voz temblando levemente. «Parece tan decidido a casarme contigo, pero no sé si eso es lo que realmente quiero». Carlos respiró hondo, ponderando sus palabras. Sabía que estaba en una posición complicada, pero también sentía que había algo especial entre ellos. «A veces, las personas hacen planes para nosotros, pero eso no significa que debamos seguirlos», respondió la sinceridad en su mirada. «Podemos encontrar nuestra propia felicidad,
incluso si eso significa desafiar las expectativas. Isabela sonrió levemente, sintiéndose un poco más aliviada, pero, al mismo tiempo, la preocupación la envolvía como una neblina. ¿Y si la elección que hagamos no es suficiente? ¿Y si, al final, solo nos convertimos en piezas en el juego de mi padre? Carlos se inclinó más cerca, la intensidad de su mirada haciendo que el corazón de ella se acelerara. Entonces, necesitamos jugar por nosotros mismos. Lo que importa es lo que sentimos el uno por el otro, no lo que piensen los demás, respondió con una convicción que la tocó profundamente. Mientras la conversación fluía, Sofía observaba la escena desde una ventana de la mansión, sus ojos ardiendo de celos y rabia. La imagen de Isabela y Carlos juntos alimentaba su inseguridad y un plan maligno comenzó a formarse en su mente. Si ella cree que puede tenerlo todo, está muy equivocada, murmuró Sofía para sí misma, una expresión maliciosa surgiendo en su rostro. Voy a asegurarme de que la verdad sobre este jardinero salga a la luz. Determinado a investigar a Carlos, Sofía buscó pistas sobre su pasado. En su mente, la idea de exponerlo como un impostor la hacía sentir poderosa, y eso la atraía. La idea de que Isabela pudiera tener un amor verdadero, mientras ella misma permanecía atrapada en su papel de coadyuvante, era intolerable. La noche siguiente, durante la cena, Sofía decidió provocar a Carlos. La mesa estaba elegantemente puesta, y el clima era de celebración, pero la tensión era palpable entre los presentes. «Mira, todos sabemos que te están promoviendo a novio de Isabela», dijo ella, la voz llena de sarcasmo. «Espero que sepas lidiar con eso. Ser un jardinero no es lo mismo que ser un heredero». Carlos la miró, su rostro volviéndose serio. «No sabes nada de mí, Sofía», dijo él, manteniendo la compostura. «No es el título lo que define a una persona, sino sus acciones y carácter». Isabela, percibiendo la tensión, intervino. «Sofía, eso no es justo. Carlos es más que un jardinero. Es alguien con quien quiero pasar mi tiempo». Sofía rió, una risa fría que resonó en la sala. «Oh, Isabela, eres tan ingenua. Un jardinero no puede ofrecerte lo que una verdadera familia puede». Sus palabras eran venenosas, pero Isabela no se dejó abrumar. La conversación se intensificó, pero Carlos se mantuvo firme, decidido a no dejar que las provocaciones de Sofía lo afectaran. Sabía que necesitaba proteger su vínculo con Isabela, incluso si la verdad sobre su pasado estaba a punto de salir a la luz. En el fondo, se preguntaba si podría enfrentar los desafíos que se acercaban, pero al mirar a Isabela, sintió que, al menos, tenía algo por lo cual luchar, y eso le daba valor. Carlos estaba en el jardín, perdido en sus pensamientos, cuando la presencia de Miguel, su viejo amigo, lo hizo despertar. Miguel, con su cabello despeinado y una sonrisa confiada, parecía haber atravesado el tiempo sin preocuparse por los cambios. Siempre había sido el portador de noticias y aventuras, pero en ese momento, la mirada seria de Miguel hizo que Carlos sintiera un escalofrío en la espalda. «Carlos», comenzó Miguel, la voz cargada de urgencia, «ha llegado la hora. Ellos necesitan saber quién eres». Carlos frunció el ceño, nervioso ante la idea de exponer su verdadera identidad. «Miguel, no entiendes. Estoy tratando de construir una nueva vida aquí. No es momento de traer el pasado de vuelta. Pero no puedes vivir así, huyendo de lo que realmente eres», insistió Miguel, su expresión firme. «Tienes una historia que necesita ser contada, y si no eres tú quien la cuente, alguien lo hará». Carlos miró al suelo, luchando contra las emociones que lo invadían. Sabía que la verdad sobre su origen era una espada de doble filo. Si se revelaba, podría destruir todo lo que había construido en la mansión de don Alejandro. ¿Y si descubren que soy el heredero perdido de la familia Morales? Nunca me aceptarán, dijo él, la voz casi un susurro. «Carlos, ellos necesitan saber. Es la única manera de que realmente vivas sin máscaras», replicó Miguel, más intenso. «Y más que eso, necesitas liberarte. Esta mentira te está aprisionando». Mientras conversaban, Sofía, que se había acercado sigilosamente, escuchó parte de la conversación. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que Carlos tenía un secreto. «Ah, Carlos», pensó ella, con una sonrisa maliciosa. «Eres más interesante de lo que pensé. Esto será divertido». El deseo de exponer a Carlos comenzó a tomar forma en su mente,
alimentando su envidia e inseguridad. «Sofía», saludó Miguel, reconociendo su presencia. «¿Qué haces aquí?» «Solo estaba pasando», respondió ella, con un tono desinteresado, pero la chispa en sus ojos delataba su verdadero propósito. «Pero puedo ver que ustedes están teniendo una conversación muy reveladora». Carlos sintió un frío en el estómago. La última cosa que necesitaba era que Sofía se interpusiera en sus asuntos. «No es nada de lo que debas preocuparte», dijo, tratando de sonar despreocupado, pero la tensión en su tono era inconfundible. Sofía cruzó los brazos, sonriendo de manera provocadora. «Oh, pero me preocupo. Al final, un jardinero puede convertirse en un verdadero príncipe, ¿no? Siempre y cuando tenga el linaje correcto», dijo, la ironía evidente en su voz. «Y tú, Carlos, pareces estar escondiendo algo muy valioso». Carlos lanzó una mirada furiosa a Sofía. «No tengo nada que esconder de ti. No sabes nada sobre mí». Estaba decidido a proteger su verdad, incluso si eso significaba confrontar a alguien que parecía saber más de lo que debería. «Quizás no», respondió Sofía, con un brillo de satisfacción en los ojos. «Pero una cosa es cierta, todo secreto tiene una forma de salir a la luz, y cuando eso suceda, desearás no haber cruzado mi camino». Miguel, al percibir la tensión creciente, intervino. «Sofía, eso no es asunto tuyo. Carlos es un amigo y merece respeto. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor que te apartes». El tono de Miguel era firme, pero la provocación de Sofía había plantado una semilla de duda en la mente de Carlos. «Amigos, ¿eh?», repitió Sofía, su voz cargada de sarcasmo. «Veremos hasta dónde llega esa amistad cuando se revele la verdad. Buena suerte, Carlos. La vas a necesitar». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Carlos y Miguel en un pesado silencio. Carlos respiró hondo, tratando de alejar la inquietud que la presencia de Sofía había causado. «Ella no se va a detener, Miguel. Sé que está tramando algo en mi contra, y tendrás que estar preparado», respondió Miguel, con una mirada seria. «Pero no olvides, la verdad es tu aliada. No dejes que el miedo dicte tus decisiones». Con esas palabras, Carlos se dio cuenta de que la batalla que se avecinaba no solo involucraba su pasado, sino también sus relaciones y la lucha por su identidad. Ya no podía huir. Era hora de enfrentar la verdad, no solo para él, sino también para aquellos a quienes amaba. Carlos e Isabela estaban sentados en un banco bajo la sombra de un frondoso árbol en el jardín de la mansión, donde las flores exhalaban un perfume dulce y envolvente. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luz y sombra que reflejaba el torbellino de emociones que ambos sentían. La tensión era palpable, y la serenidad del ambiente contrastaba con la tormenta que se acercaba. «Si supieras algo que cambiaría todo, ¿aún elegirías el amor?», preguntó Carlos mirando a los ojos de Isabela, buscando una respuesta que pudiera alterar el destino de ambos. La pregunta flotó en el aire, pesada como una nube a punto de soltar la lluvia. Isabel la dudó, su corazón acelerándose. «El amor es lo único que importa», respondió con la voz firme, aunque con un ligero temblor. «Si tienes algo que contarme, Carlos, por favor, hazlo ahora. No quiero que los secretos nos separen». Carlos desvió la mirada, el peso de la verdad aplastándolo. Siempre supo que tenía que contarle a Isabela sobre su pasado, pero las palabras parecían imposibles de pronunciar. «Isabela, yo tengo un lado de mi vida que no conoces, algo que me persigue y que puede cambiarlo todo entre nosotros», comenzó, su voz baja, casi un susurro. En ese momento, Sofía se acercó, observando de lejos la escena entre los dos. Con una sonrisa maliciosa, se interrumpió. «Ah, ¿qué tenemos aquí? ¿Un momento romántico? ¿O estás a punto de revelar que eres un príncipe disfrazado?» La ironía en su voz era inconfundible, y la expresión de Carlos se endureció al enfrentar a su rival. «No es asunto tuyo, Sofía», respondió Carlos, tratando de mantener la calma, pero la rabia pulsaba en sus venas. «Estamos hablando de asuntos importantes». Sofía se rió, un sonido que sonó como un chasquido. «¿Importantes? Carlos, no eres más que un jardinero. ¿Qué podría ser tan importante?». La provocación era clara, y Carlos sintió el calor subir por su rostro. Sabía que Sofía estaba tratando de minar su confianza, pero no se dejaría abatir tan fácilmente. «Sé honesta conmigo o seré honesta con todos», dijo Sofía,
encarando a Carlos con una mirada desafiante. La amenaza estaba implícita, y Carlos sintió que la presión aumentaba. Sabía que Sofía no dudaría en usar cualquier información que pudiera obtener para derribarlo. Isabela, percibiendo la creciente tensión, se volvió hacia Sofía. Su voz decidida: «No tienes derecho a interferir en nuestra conversación. Carlos es más de lo que puedes imaginar, y yo confío en él». La defensa que Isabela hacía de Carlos hizo que su corazón vibrara de esperanza, pero al mismo tiempo, la sombra de Sofía se cernía sobre ellos como una nube oscura. «La confianza es algo precioso, Isabela», retrucó Sofía, con la voz más baja pero llena de veneno. «Deberías tener cuidado con a quién le das tu corazón. ¿Qué harías si supieras que tiene un pasado que no se puede ignorar?» Carlos, sintiendo la urgencia de la situación, decidió que no podía seguir postergando la revelación. Miró a los ojos de Isabela y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Isabela, soy más que un jardinero. Soy Carlos Morales, el heredero de una familia que fue despojada de todo por un escándalo. Y don Alejandro, él fue parte de eso». Isabela se quedó en silencio, su mandíbula cayendo levemente mientras asimilaba la información. La expresión de Sofía se transformó en una mezcla de sorpresa y satisfacción, como si la revelación hubiera sido exactamente lo que esperaba. «Entonces, realmente eres alguien, Carlos. Eso cambia todo, ¿no?», dijo Sofía, su tono sarcástico ahora cargado de interés. Miguel, el amigo de Carlos que había llegado más temprano, se acercó, percibiendo la tensión. «Carlos, no puedes vivir huyendo de tu pasado. Siempre te encontrará», dijo, con una mirada seria. «La verdad debe salir a la luz. Y si no la revelas, Sofía lo hará por ti». Carlos sintió un nudo en la garganta. Sabía que la verdad no podría permanecer en secreto por mucho más tiempo. El peso de la responsabilidad estaba sobre sus hombros, y no quería que Isabela fuera arrastrada al torbellino de secretos y mentiras que rodeaban su vida. La mansión estaba radiante, decorada con flores frescas y telas finas que reflejaban la opulencia de la familia Morales. Los invitados llegaban en trajes elegantes, llenando los pasillos con risas y murmullos animados. Don Alejandro, con una sonrisa satisfecha en el rostro, observaba todo desde lo alto de la escalera, como un general en su campo de batalla. Sentía que el día era un hito para la familia, una oportunidad para cimentar el futuro y asegurar la posición social que siempre había valorado. «Hoy, garantizamos el futuro de nuestra familia», murmuró don Alejandro para sí mismo, con un brillo de ambición en los ojos. No fondo, él sabía que su plan era más que un simple matrimonio. Era una estrategia para controlar el destino de todos a su alrededor, especialmente de Isabela. Mientras tanto, Isabela se preparaba en su habitación, rodeada de damas de honor que la ayudaban a arreglarse. La joven miraba al espejo, pero no veía a la novia radiante que todos esperaban. En su corazón había una tormenta de emociones. ¿Qué sentía realmente por Carlos? ¿Y qué significaba casarse con alguien que su padre había elegido para ella? «Estás hermosa, Isabela. El príncipe encantado quedará sin palabras», comentó una de sus amigas, tratando de animarla. «Quizás», respondió Isabela, con una leve sonrisa que ni ella misma creía. «Pero, ¿sabe él quién soy realmente? ¿O solo soy un trofeo para mi padre?». En el gran salón, Sofía observaba la escena con una mirada calculadora. La rabia y la envidia la consumían. «¿Realmente crees que sabes quién es?», pensó, recordando las palabras que había dicho a Isabela. «Cuando lo descubras, será demasiado tarde». El deseo de exponer a Carlos crecía con cada instante, y sabía que tenía que actuar. Mientras tanto, Carlos estaba en un rincón más alejado de la mansión, nervioso y pensativo. Se sentía como un intruso en una fiesta que no era suya. El peso de la identidad que escondía lo oprimía, y la idea de un futuro a su lado parecía cada vez más distante. El matrimonio se acercaba, y su mente giraba en torno a la verdad que aún no le había revelado. En ese momento, Isabela apareció, interrumpiendo sus pensamientos. Se acercó a él con una mirada decidida. «Carlos, necesitamos hablar, antes de que todo esto comience», dijo, la preocupación evidente en su voz. «Isabela, Carlos titubeó, pero vio la intensidad en su mirada. «No quiero que te lastimes, sea quien seas. Prefiero la verdad a una mentira», afirmó, con una firmeza que hizo que su corazón se acelerara.
No puedo casarme con alguien que no conozco verdaderamente. Carlos sintió un nudo en la garganta. La presión era insoportable, pero sabía que tenía que decidir. ¿Qué haría? ¿Revelaría su verdadera identidad y arriesgaría todo? ¿O continuaría escondiéndose detrás de la fachada que don Alejandro le había impuesto? La música comenzó a sonar, y el sonido de los invitados acercándose resonaba por el salón. Don Alejandro estaba en su puesto, listo para conducir la ceremonia. Carlos miró a Isabela, y en un momento de debilidad, decidió que no podía continuar así. Necesitaba ser honesto, pero ahora no era el momento adecuado. Isabela, te prometo que en el momento adecuado te contaré todo, pero ahora solo confía en mí, le dijo, tratando de transmitir seguridad. Ella dudó, pero la mirada de Carlos era sincera. Espero que mantengas tu palabra, respondió, con tristeza en el corazón. El amor que sentía por él era profundo, pero la incertidumbre la consumía. Mientras los invitados tomaban sus asientos y don Alejandro se preparaba para iniciar la ceremonia, Sofía, por su parte, observaba de lejos, pensando en cómo podría usar esta situación a su favor. Con una sonrisa maliciosa en los labios, se acercó a Isabela, decidida a sembrar la duda y el miedo. ¿Realmente crees que sabes quién es? Cuando lo descubras, será demasiado tarde, susurró, lanzando una sombra sobre lo que debería ser un día de celebración. Isabela sintió un escalofrío al escuchar las palabras de Sofía, la inquietud apoderándose de su mente. El peso de la decisión que Carlos tendría que tomar aumentaba, y la verdad parecía estar más distante que nunca. El día de la boda prometía ser un divisor de aguas. ¿Pero qué secretos estaban a punto de revelarse? Carlos estaba a punto de revelar la verdad que pesaba sobre sus hombros, pero la tensión en el aire era palpable. Respiró hondo, sus manos temblorosas trazando un camino nervioso sobre la tela del traje que llevaba. La mansión estaba repleta de invitados, el murmullo de la fiesta sonando como un eco distante, mientras el verdadero drama se desarrollaba en el centro de todo. Isabela, con los ojos fijos en él, esperaba ansiosamente sus palabras, pero la presión que sentía era casi insoportable. Isabela, comenzó Carlos, su voz temblando, hay algo que necesitas saber sobre mí, algo que puede cambiarlo todo entre nosotros. En ese instante, Miguel, el amigo de Carlos que había llegado inesperadamente, intervino, percibiendo la gravedad de la situación. No, Carlos, déjame decirlo todo. La determinación en los ojos de Miguel era innegable, y la sala pareció congelarse mientras todos se volvían hacia él. El silencio fue interrumpido solo por el sonido del corazón de Carlos acelerado. Sabía que Miguel tenía razón. No podría seguir escondiendo su verdadera identidad. Miguel se acercó, la intensidad de su mirada fija en don Alejandro, que observaba la escena con una expresión que mezclaba curiosidad y desconfianza. Carlos no es solo un jardinero, como todos piensan, declaró Miguel, su voz resonando en la sala. Es el heredero perdido de la familia Morales, despojado de su herencia tras un escándalo orquestado por don Alejandro. Las palabras de Miguel cayeron como una bomba, y un murmullo colectivo recorrió a los invitados. Todos estaban atónitos, y la expresión de don Alejandro cambió instantáneamente, revelando una mezcla de ira e incredulidad. «Estás mintiendo», exclamó don Alejandro, sus ojos entrecerrándose en desconfianza. «Carlos es un simple jardinero, y no un heredero de nada. ¿Crees que puedes entrar aquí y robar lo que es mío?» Carlos sintió la sangre hervir en sus venas. La rabia y el miedo se mezclaban, pero sabía que no podía retroceder ahora. Miró a Isabela, que estaba boquiabierta, y encontró valor. «No soy solo un jardinero, don Alejandro. Soy Carlos Morales, hijo de un hombre que destruiste por tu ambición». Y la verdad finalmente sale a la luz. El ambiente estaba cargado de tensión. Don Alejandro, furioso, dio un paso al frente, como si quisiera confrontar a Carlos físicamente. «No tienes idea de lo que estás hablando. Hice lo que hice para proteger a nuestra familia». La indignación de Carlos era palpable. ¿Proteger a tu familia? ¿O proteger tus propios intereses? Arruinaste vidas, don Alejandro. Y ahora, el pasado vuelve para reclamar lo que le pertenece. Isabela, aún en estado de shock, miró de un hombre a otro, tratando de comprender la magnitud de la revelación. «Carlos, ¿tú realmente eres un Morales?» Su voz temblaba, llena de confusión y dolor.
Sí, Isabela, respondió Carlos, su voz más suave ahora, tratando de calmarla. Lo soy, y nunca quise que supieras de esta manera. Solo quería que tuviéramos la oportunidad de ser felices, sin el peso del pasado. Pero Miguel, dándose cuenta de la urgencia de la situación, insistió: Carlos, ya no puedes vivir con este fardo. Es hora de que reclames lo que te pertenece por derecho. La verdad no puede ser escondida para siempre. El mirada de Miguel se volvió hacia don Alejandro, quien estaba visiblemente afectado. No puedes seguir con esta mentira. La verdad se va a esparcir, y las consecuencias serán devastadoras. Don Alejandro, ahora sin palabras, parecía una sombra del hombre autoritario que todos conocían. El peso de la revelación lo golpeó con fuerza, miró a Carlos, y luego a Isabela, que buscaba respuestas. El momento estaba cargado de emoción, y Carlos, con voz firme, completó: No estoy aquí para robarte nada, don Alejandro. Estoy aquí para buscar justicia para mi familia, y si eso significa exponer tus mentiras, lo haré. La sala quedó en silencio, y la mirada de todos se fijó en don Alejandro, esperando una reacción. La verdad finalmente había salido de las sombras, y el enfrentamiento que todos temían estaba a punto de cambiar el destino de muchas vidas. Isabela estaba furiosa. La revelación sobre la verdadera identidad de Carlos había sacudido los cimientos de la mansión, y más importante, su corazón. Se volvió hacia su padre, don Alejandro, quien la observaba con una mezcla de ira y desesperación. Era una situación que nunca imaginó vivir. La traición, la manipulación, todo parecía tan distante en comparación con el amor que sentía por Carlos. ¿Sabías de todo esto y aún así lo manipulaste? ¿Cómo puedes, papá? Su voz temblaba, pero no de miedo. Era una mezcla de indignación y tristeza, como si cada palabra fuera una cuchilla afilada cortando la conexión que había entre ellos. La mirada de don Alejandro se endureció y trató de desviar la vista, pero Isabela no le dio esa oportunidad. Isabela, no entiendes lo que está en juego aquí, respondió él, con voz ronca. Hice esto para proteger a nuestra familia, para preservar nuestro nombre. ¿Proteger a nuestra familia o proteger tu ego?, disparó Isabela. Jugaste con la vida de personas. Usaste a Carlos como un peón en tu juego. Él tiene sentimientos, sueños, ¿y ahora quieres que simplemente acepte esto? ¿Que acepte que destruiste su vida? Don Alejandro respiró hondo, el peso de sus acciones comenzando a hacer mella en sus hombros. Hice lo que creía necesario. La vida está hecha de decisiones difíciles, hija mía. ¿Decisiones difíciles? ¿Crees que voy a cerrar los ojos ante esto? ¿Que voy a quedarme aquí con el corazón roto mientras sigues manipulando todo a tu alrededor? Isabela estaba al borde de las lágrimas, pero la rabia la impedía ceder. Se volvió y vio a Sofía acercándose, con un brillo de satisfacción en su mirada. Mira quién decidió hacer un escándalo, dijo Sofía, con una sonrisa sarcástica. Parece que la verdad finalmente salió a la luz, ¿no es cierto? ¿Y tú, Isabela, realmente pensaste que podrías vivir un cuento de hadas con un jardinero? Isabela la miró, el desprecio evidente en sus ojos. ¿Y tú, Sofía? ¿Qué ganaste con esto? Siempre quisiste ser la más importante, pero mira dónde te ha llevado. La verdad solo expone lo que realmente eres. Sofía dudó, pero pronto se recompuso. Solo quería proteger a nuestra familia, Isabela. No entiendes lo que está en juego. Y ahora, con Carlos aquí, todo está a punto de desmoronarse. ¿Proteger a nuestra familia? Te has convertido en cómplice de mi padre, y no voy a permitir que esto continúe, respondió Isabela, mientras su determinación crecía. Carlos no es un enemigo, y lo sabes. Sofía, furiosa, intentó invertir la situación. ¿Y si te digo que tú tampoco sabes quién es realmente? ¿Qué es lo que esconde? ¿Realmente quieres unirte a alguien que puede tener secretos tan oscuros? Carlos, que había escuchado la conversación en silencio, decidió intervenir. Sofía, no tienes derecho a hablar sobre secretos. Eres la última persona que puede señalar con el dedo a alguien. Y tú, don Alejandro, necesitas entender que tus acciones tienen consecuencias. Don Alejandro, ahora visiblemente afectado, respiró hondo y miró a Carlos. ¿Qué sabes sobre mi familia? ¿Qué tienes que decir? Sé que destruiste la vida de muchos con tus mentiras y manipulaciones, habló Carlos, con voz firme.
No soy un peón en tu juego, soy un hombre que vino a buscar la verdad, y esa verdad necesita ser expuesta. Isabela miró a Carlos admirando su valentía. La tensión estaba palpable en el aire, y sabía que el momento de decidir su futuro había llegado. Pero antes de que pudiera hablar, Sofía la interrumpió de nuevo, con una mirada de triunfo. ¿Y si Carlos no es el único con secretos?, desafió Sofía, su voz cargada de veneno. ¿Realmente crees que él es el único que tiene algo que esconder? ¿Qué más sabes, Carlos? Carlos intercambió miradas con Isabela, una conexión que hablaba más que 1000 palabras. Necesitaba ser honesto, pero también sabía que la verdad podría ser devastadora. La única cosa que sé es que voy a luchar por lo que es correcto, sin importar lo que el pasado reserve. Entonces, lucha, provocó Sofía, porque la verdad siempre sale a la luz, y cuando eso suceda, no tendrás a dónde huir. Isabela, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que lo que estaba en juego era más que solo el amor entre ella y Carlos. Era la lucha por la justicia y la verdad, y estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Al lado de Carlos, el clima en la mansión estaba eléctricamente cargado. El enfrentamiento entre Carlos, Isabela y don Alejandro había llegado a un punto crítico. La revelación de la verdadera identidad de Carlos flotaba en el aire como una nube a punto de estallar en tormenta. Todas las miradas estaban fijas en Miguel, quien se adelantó, decidido a exponer la verdad que cambiaría todo. No, Carlos. Déjame decir todo, interrumpió Miguel elevando la voz con una expresión decidida. Se giró hacia los presentes, que lo observaban con atención, y comenzó a hablar. Carlos no es solo el jardinero. Es el heredero perdido de la familia Morales, despojado de su herencia tras un escándalo orquestado por don Alejandro. Un murmullo recorrió la sala, y los ojos de don Alejandro se estrecharon de furia. No podía creer lo que estaba escuchando. «Eso es una mentira», gritó don Alejandro, su voz temblando de ira. «Solo estás tratando de desestabilizar a mi familia». Carlos, por su parte, sentía una ola de emociones conflictivas. La rabia, el dolor y la esperanza se entrelazaban en su pecho. Nunca había buscado venganza, pero ahora la verdad se convertía en un peso insoportable. «No, don Alejandro, no es mentira», respondió Miguel, firme. «Estuve allí. Vi lo que ocurrió. Saboteaste la vida de Carlos y destruiste su familia. El escándalo fue tuyo, y las consecuencias fueron devastadoras». Isabela, que había estado en silencio hasta entonces, sintió su corazón apretarse. Miró a Carlos, que estaba a punto de hablar, pero sostuvo su mano, como si quisiera transmitir apoyo. «Miguel, por favor». «No», dijo Carlos con voz baja pero cargada de emoción. «No quiero ser visto como un instrumento de venganza, solo quiero la verdad». Don Alejandro, ante la presión, comenzó a perder el control. «¿Crees que puedes entrar aquí y robar lo que es mío?», disparó él, gesticulando furiosamente. «Tu presencia aquí es una afrenta a nuestra familia». «No soy un ladrón, don Alejandro. Soy un hombre que busca justicia», respondió Carlos, elevando la voz. «La justicia que nunca me permitiste tener». Isabela, sintiendo la tensión palpable, decidió intervenir. «Papá, ¿sabías de todo esto y aún así manipulaste a Carlos? ¿Cómo puedes?». Su voz estaba llena de indignación. Era como si una llama se hubiera encendido dentro de ella, y no podía quedarse en silencio ante la injusticia. «Hice lo que era necesario para proteger a nuestra familia», se defendió don Alejandro, su furia transformándose en desesperación. «No entiendes, Isabela. Era necesario». Sofía, que hasta ese momento había estado observando en silencio, vio la oportunidad de intervenir en la conversación. «Solo quería proteger a nuestra familia», gritó, su voz temblando, pero al intentar justificarse, su verdad comenzó a desmoronarse. «Eso era lo que querías, don Alejandro, y yo siempre estuve a tu lado». Isabela, dándose cuenta de la fragilidad del argumento de Sofía, no dudó. «Te has convertido en cómplice de lo que es incorrecto, Sofía. No lo olvides». La mirada de Isabela era penetrante y llena de desprecio. El abogado de la familia Morales, un hombre mayor que había visto muchas cosas a lo largo de los años, finalmente se adelantó. Había escuchado todo con un semblante serio y ahora decidió intervenir. «Don Alejandro, sus actos han tenido terribles consecuencias. Ahora es hora de repararlas». El abogado se volvió hacia Carlos. «Tienes el derecho de conocer la verdad sobre tu familia.
El honor de los Morales ha sido manchado, pero eso se puede corregir. Carlos sintió una mezcla de alivio y miedo. La verdad estaba saliendo a la luz, pero las repercusiones podrían ser devastadoras. Con una mirada decidida, se volvió hacia Isabela, que estaba a su lado, lista para apoyarlo. «Isabela, comenzó Carlos. Pero ella lo interrumpió. «No importa de dónde vengas, Carlos. Lo que importa es quién eres ahora. Yo elijo a ti». Los ojos de Carlos brillaron con gratitud y amor. Sabía que, independientemente de lo que sucediera a continuación, tenía a alguien a su lado dispuesto a enfrentar la tempestad. Y así, en ese momento, en medio de gritos y revelaciones, el destino de todos en la mansión estaba a punto de cambiar para siempre. La verdad finalmente se manifestaba, y con ella, la promesa de nuevas elecciones y desafíos. La gran sala de la mansión estaba envuelta en un clima de renovación y esperanza. Las amplias ventanas dejaban entrar la suave luz del atardecer, reflejando el brillo en los ojos de Carlos e Isabela. Después de tantas revelaciones y confrontaciones, la atmósfera estaba cargada de promesas. Carlos, ahora libre del peso de su pasado, miraba a Isabela con una mezcla de gratitud y amor profundo. «Nunca pensé que llegaríamos hasta aquí», dijo Carlos sosteniendo la mano de Isabela, sus dedos entrelazados como si fueran parte el uno del otro. «Siento que, finalmente, puedo ser yo mismo, sin máscaras». Isabela sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro. «Y yo estaré a tu lado, Carlos. No importa lo que el futuro nos depare, somos fuertes juntos. Este es nuestro nuevo comienzo». La idea de un futuro juntos era como un bálsamo para las heridas que ambos llevaban. Carlos había enfrentado su mayor miedo, la revelación de su verdadera identidad, e Isabela había superado la manipulación de su padre. Su amor había florecido en medio del caos, y ahora, con la verdad expuesta, estaban listos para reconstruir sus vidas. Mientras tanto, en la entrada de la mansión, don Alejandro observaba la escena con una mirada de arrepentimiento. Sabía que sus acciones tenían consecuencias y que la vida de Carlos e Isabela sería muy diferente si no hubiera intervenido. La furia que antes dominaba su corazón ahora se transformaba en un deseo de redención. Se acercó a la pareja, dudoso, pero decidido a hacer lo correcto. «Carlos», comenzó don Alejandro, la voz cargada de emoción, «no sé cómo pedirte disculpas por lo que hice. Te manipulé y utilicé a Isabela como un peón en un juego que no debía haber jugado. Nunca fue mi intención lastimarlos». Carlos miró al viejo patriarca, la herida aún fresca, pero la determinación en su corazón hablaba más alto. «Don Alejandro, tus acciones tuvieron un impacto profundo en nuestras vidas, pero lo que importa ahora es que estamos listos para seguir adelante. Tu cambio comienza con una verdadera disculpa». Don Alejandro asintió, el peso de la culpa evidente en su rostro. «Tienes razón, y a partir de ahora, quiero ayudar a reconstruir lo que destruí. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar hacer lo correcto en el futuro». Isabela, escuchando la conversación, decidió intervenir. «Papá, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y buscar la redención. Si realmente deseas cambiar, estaré a tu lado también. Podemos ser una familia nuevamente, pero necesitamos ser honestos unos con otros». La promesa de un futuro diferente parecía posible. Don Alejandro respiró hondo, sintiendo que una nueva esperanza estaba naciendo. «Prometo que haré todo lo posible por recuperar la confianza de ustedes. No será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo». Mientras la conversación se desarrollaba, Sofía, en un rincón de la mansión, observaba todo con una mezcla de rabia y frustración. La idea de perder el control sobre la situación la dejaba inquieta. Con los ojos llenos de lágrimas de indignación, decidió que no se dejaría vencer tan fácilmente. «Esto no acaba aquí», murmuró para sí misma al salir de la mansión, dejando atrás una promesa de que volvería. La escena se desvaneció en un nuevo comienzo. Carlos miró a Isabela, sus ojos brillando con la determinación de un futuro compartido. «Haremos esto juntos. Pasaré mi vida mostrándote cuánto significas para mí». Isabela asintió, y la esperanza renacía entre ellos. «Y yo haré lo mismo. Vamos a construir un nuevo capítulo, Carlos. Una vida llena de amor, respeto y honestidad». Con la reconciliación en mente y la certeza de que el futuro sería diferente,
Carlos e Isabela se volvieron hacia don Alejandro, listos para enfrentar lo que viniera juntos. La mansión, que una vez simbolizó secretos y traiciones, ahora se convertía en un hogar de amor y nuevos comienzos.